Se nos pide que encontremos los derivados parciales de las funciones dadas. Para convertir la derivada parcial de f con respecto a x, consideramos y una constante y diferenciamos con respecto a x. Para determinar el derivada de f con respecto a y, consideramos x una constante y diferenciamos con respecto a y. Para el primer ejemplo, se nos da f es igual a 2. X a la potencia de 6 negativos, e a la potencia de 3 y menos x. Para encontrar la f parcial con respecto a x, diferenciamos con respecto a x, tratando y como una constante. Entonces la derivada de 2x a el poder de 6 negativos, e a la potencia de 3 y con respecto a x es igual a 2 veces el exponente de 6 negativos. X a la potencia de 6 negativos menos 1, que es negativo 7. Y luego servimos tiempos e a la potencia de 3 y porque estamos tratando, y como una constante tratamos e a la potencia de 3 y como constante. Y luego tenemos menos la derivada de x con respecto a x que es 1, dándonos menos 1. Simplificando, tenemos un negativo 12. X a la potencia de 7 negativos, e a la potencia de 3 y menos 1. Para encontrar el parcial de f con respecto a y, ahora tratamos x como una constante, diferente con respecto a y. La derivada de 2x a el poder de 6 negativos, e a la potencia de 3 y con respecto a y es 12x la potencia de 6 negativos, que estamos tratando como tiempos constantes, la derivada de e a la potencia de 3 y con respecto a y, que requiere una regla de cadena. El derivado con respecto a y es e a la potencia de 3 y veces el derivado de 3 y con respecto a, y que nos da veces 3, y luego menos la derivada de x con respecto a y, que es 0, porque tratamos x como una constante. Simplificando, tenemos 6, x a la potencia de 6 negativos, e a la potencia de 3 y. Nuestra siguiente función es f es igual a 3, x a la potencia de 3.2, y a la potencia de 7.6 más 32. Para encontrar el parcial de f con respecto a x, tratamos y como una constante y diferenciar con respecto a x la derivada de 3x a la potencia de 3.2 y a la potencia de 7.6 con respecto a x. Es 3 veces el exponente de 3.2, veces x a la potencia de 3.2 menos 1 que es 2.2. Vale, así que estamos tratando y como una constante todavía tenemos tiempos, y a la potencia de 7.6, y luego más el derivado de 32 con respecto a x, que es 0. Simplificando, tenemos 3 veces 3.2, que es 9.6, x a la potencia de 2.2, y a la potencia de 7.6. Para encontrar el parcial de f con respecto a y, ahora tratamos x como una constante, y diferenciamos con respecto a y la derivada de 3x a potencia de 3.2, y a la potencia de 7.6 con respecto a y. Es 3, x a la potencia de 3.2. Veces el exponente de 7.6, veces y a la potencia de 7.6 menos 1, que es 6.6. Y luego más la derivada de 32 con respecto a y, que es 0. Simplificando, 3 veces 7.6 es 22.8 dándonos 22.8. X a la potencia de 3.2. Y a la potencia de 6.6 para el parcial de f con respecto a y. Espero que haya encontrado esto útil.